Sierra de Historias, con Alberto Garín. Si pensamos en el estereotipo de la belleza femenina en el mundo clásico, lo primero que nos viene a la mente son las estatuas de mujeres que respondían a un canon, a unas proporciones ideales que, por el hecho de ser ideales, por lo general no correspondían con ninguna mujer que existiera en ese mundo clásico. Lo mismo nos ocurre en nuestro mundo contemporáneo, donde los estereotipos de belleza que suelen corresponder con las modelos de pasarela son el resultado de unas rigurosas dietas deportivas y alimenticias que hacen que estas modelos de pasarela se alejen mucho de cómo son habitualmente la mayor parte de las mujeres de esta realidad contemporánea. Y esto a pesar de que solemos tener en nuestro imaginario la idea de que tanto en ese mundo clásico como en nuestro mundo contemporáneo hay una obsesión en el arte por tratar de ser lo más naturalista posible. Sin embargo, si viajamos al mundo medieval, nos vamos a encontrar allí unas representaciones artísticas muy poco realistas, esquemáticas, más parecen dibujos propios de un cómic. Y sin embargo, los artistas vivían obsesionados por lograr hacer ver que las figuras representadas, en el caso de las mujeres también vamos a poder comprobarlo, se ajustaban a tal cual eran esas personas en la realidad. No importaba que la forma de representar no fuera naturalista. Lo que importaba es que los rasgos más significativos que aparecían en la obra de arte permitieran reconocer a la persona que estaba siendo retratada, insisto, más allá de que no se preocuparan por ser, aparentemente, naturalistas. El matrimonio Arnolfini es posiblemente uno de los cuadros más conocidos del arte flamenco del siglo XV. Obra de Jan van Eyck, fue pintado hacia 1434 y representa a un Arnolfini con su esposa. Hemos dicho un Arnolfini porque en ese año de 1434 eran varios los miembros de la familia Arnolfini que residían en Flandes, recordemos, un territorio que pertenecía a los dominios de los duques de Borgoña. El más destacado de los Arnolfini de ese momento era Giovanni di Arrigo, un mercader toscano que llevaba varios años abasteciendo de telas de lujo al duque de Borgoña, Felipe el Bueno. Cuando los historiadores comenzaron a escrutar el cuadro de Van Eyck a mediados del siglo XIX, consideraron que el Arnolfini retratado era este Giovanni di Arrigo. Pero con el tiempo se consideró que en realidad el Arnolfini en cuestión era otro, primo del anterior, llamado Giovanni di Nicolao, que se había casado en torno a la fecha del cuadro con Costanza Trenta. Un documento publicado en 1997 demostró cómo Trenta había fallecido en 1433. Puesto que el cuadro es de 1434, estaríamos ante un retrato póstumo donde Giovanni di Nicolao se hacía pintar junto a su difunta esposa. Ha habido otras muchas interpretaciones sobre quiénes son los personajes del cuadro, y en este sentido recomendamos un libro muy reciente de Jean-Philippe Postel, donde repasa las distintas teorías de quiénes son los personajes del cuadro, incluida la posibilidad de que fuera un autorretrato del propio artista Jan van Eyck. Pero queremos centrarnos en cómo está representada la dama. Es una joven rubia que mira a su esposo, lleva un tocado blanco y viste una túnica verde sobre una camisa azul. La mano izquierda está sobre el vientre. Pudiera ser que se lo cubre por encontrarse en estado de buena esperanza. De ser así, la historia del caballero Arnolfini sería aún más triste. Constanza habría muerto cuando aún estaba embarazada. Pero observemos en detalle esa mano izquierda. Lo que está haciendo es recogerse la túnica verde, de modo que el grosor de su vientre parece mayor de lo que es por el bulto que crea esa túnica recogida. Es cierto que la dama tiene algo de barriguita, pero menos de lo que pudiera parecer a primera vista. A partir de aquí,
Se ha especulado si en realidad el cuadro no mostraba más que un deseo de Arnolfini, que su esposa hubiera seguido estando viva y le hubiera dado un hijo, o si sencillamente la mujer está representada con ese vientre algo abultado porque la fertilidad, que no necesariamente el embarazo, era un atributo deseable en una mujer y había que enaltecerlo. Pero quizás hemos de plantearnos otra opción. Sencillamente, la mayor parte de las mujeres, a partir de una determinada edad, tenían barriguita, y los hombres también. Hemos de pensar que la obsesión por reducir la visión de la barriga femenina se desarrolló en paralelo con el surgimiento de la historia del arte. Si bien los corsés ya eran conocidos desde el siglo XVI, en esencia para levantar el busto, es sobre todo desde 1830 cuando se convirtieron en una forma de estrechar la cintura y con ello el vientre de la mujer. Para los historiadores del arte que empezaron a hacer sus análisis iconográficos en los 1840, la visión del vientre de una mujer en este cuadro de Van Eyck de 1434 ya resultaba extraño. ¿Por qué querer mostrar el vientre cuando las mujeres de los 1840 se empecinaban en esconderlo? Fenómeno que en muchos casos perdura hasta hoy, ya sea mediante el uso de fajas o con rigurosas dietas deportivas o alimenticias. Fue entonces, en esos 1840, cuando hubo que construir la teoría del embarazo que Arnolfini esperaba en su esposa, o directamente una vuelta al culto de la fertilidad femenina. Porque la idea de mostrar un vientre comedido como parte del estereotipo de la belleza femenina era algo que ya se había realizado en el mundo clásico. Tenemos ahí la serie de las Venus romanas derivadas de originales griegas, como la Venus de Milo, atribuida a Alejandro de Antioquía a finales del siglo II a.C., quizás copiando una Afrodita de Lisipo, que es un buen ejemplo de estos estereotipos femeninos. Hay unas proporciones entre las diferentes partes del cuerpo de la mujer, con una musculatura suave, pero que evitaba la presencia de un vientre prominente. Ni siquiera el modelo de la Venus Genetrix, establecido a partir de Julio César, y donde Venus es el origen de la propia familia del dictador, ni siquiera esta iconografía, digamos, materna, exageraba ese vientre fundacional. Se seguía manteniendo dentro del canon previsto de determinadas proporciones entre las diferentes partes del cuerpo, que puede recordarnos a esos esfuerzos de los que hablábamos antes de muchas jóvenes contemporáneas de lograr una figura de barriga plana. Podemos seguir este viaje por las Venus clásicas, pasando por la Venus de Capua, realizada en los tiempos del emperador Adriano en la primera mitad del siglo II después de Cristo, donde se seguía mostrando a la mujer de formas proporcionadas, con unas curvas que le asemejaban más a una deportista que a una matrona. El resultado es que da igual que sean las Venus clásicas o las modelos contemporáneas, el estereotipo de la belleza femenina no es natural, puesto que se le reclama a las mujeres que tomen medidas, del gimnasio al corsé, para reducir u ocultar aquellas partes de su cuerpo que son inevitables, como el vientre, para obtener una aparente figura perfecta. De ahí que cuando la esposa Arnolfini mostraba la barriga, los historiadores solo pudieron atribuirlo a un supuesto afán por enaltecer la fertilidad. Pero, ¿y si en realidad los artistas medievales lo que hicieron fue representar a la mujer tal cual era, sin ningún tipo de idealización en base a unas supuestas proporciones perfectas? Nos puede parecer chocante, porque la idea que tenemos del arte clásico o el contemporáneo es que pueden alcanzar grandes dosis de realismo, mientras que el arte medieval tiende al esquematismo, no es en principio naturalista, cuando en verdad lo que vemos es que trató de evitar caer en idealismos a la hora de pintar a los seres humanos. Vamos a retomar
varios ejemplos que hemos ido viendo en diferentes sierras de historias. El primero es el cenotafio de San Vicente de Ávila, realizado en la segunda mitad del siglo XII. Recordemos que en este cenotafio se narraba la vida y martirio de San Vicente y sus hermanas Sabina y Cristeta. En una de las escenas, a los santos, tras ser capturados por sus perseguidores romanos, se les quitaba la ropa. No hay una relación de proporción entre uno de los soldados, algo pequeño, y los mártires. Los cuerpos de los santos tampoco presentan unas proporciones ya no artísticas, ni siquiera naturales. Fijémonos en San Vicente. La cabeza es demasiado grande respecto al cuerpo, y las piernas muy largas si las comparamos con los brazos, muy cortos. Es decir, no había ninguna intención de una representación naturalista. Pero sí hay veracidad en las figuras. Observemos ahora el cuerpo de la santa que ya está desnuda. Tiene unos pechos no especialmente grandes, las costillas están bien marcadas y el vientre sobresale. Es decir, son rasgos veraces de una mujer delgada. Quizás no esté proporcionada, pero es que no se buscaba ese realismo idealizado. Lo que el artista quiso fue reflejar los rasgos más distintivos de los personajes, aquellos con los que de inmediato podemos identificarles. Vamos a dar un salto de siglo y medio y llegamos a las muy ricas horas del duque de Berry, ese maravilloso manuscrito iluminado por los hermanos Limbourg a comienzos del siglo XIV. Ya tuvimos ocasión de ver cómo en las miniaturas se combinaba el relato religioso y el mensaje político que quería transmitir el duque de Berry. Pero fijémonos ahora en cómo hicieron los Limbourg para pintar a las mujeres. En la adoración de los magos, la Virgen aparece de frente con el niño sentado en su regazo. Pero a su lado está un grupo de mujeres de perfil vestidas a la moda del siglo XIV. La joven que lleva la túnica verde tiene una prominente barriga sobre la que descansan sus brazos. Podría estar embarazada o sencillamente gordita. Detrás de ella, otra joven con túnica azul también deja ver su vientre, aunque menos realzado. No hay razones para pensar que hubiera embarazadas en la Epifanía. Quizás la muchacha de verde sí esté encinta, pero la de azul, sencillamente, es una mujer de mediana edad con un poco de barriguita. Este empeño porque las mujeres representadas parezcan personas auténticas queda aún más claro en la miniatura del Descendimiento, donde la Virgen aparece situada en la izquierda del dibujo. Aquí no tenemos ninguna duda. María no estaba embarazada en el momento de la muerte de su hijo, pero la Virgen aparece representada con algo de vientre, es decir, como la mayor parte de las mujeres que, como ella, rondan la cincuentena. Avancemos casi un siglo y situémonos en la corte de Ana de Bretaña. Tuvimos ocasión de ver cómo esta reina consorte de Francia se hizo publicar numerosos manuscritos, en muchos de los cuales aparecía retratada junto a sus acompañantes. En la miniatura de 1491, la reina aparecía sentada. Tenía poco pecho y algo de vientre. Una de sus damas, en el fondo de la sala, también presentaba la curvatura propia de la barriguita que da la edad. Acostumbrados al arte clásico con esas Venus sin imperfecciones, al enfrentarnos a estas otras mujeres medievales que resultan extrañamente naturales, de forma rápida podemos asociar la presencia del vientre con el embarazo, pero ya sería casualidad que las mujeres fueran todas pintadas solo cuando estaban encinta, más cuando, como en el caso de la Virgen del Descendimiento, sabemos que no era así. Por cierto, Ana de Bretaña, poco antes de contraer su tercer matrimonio con Luis XII de Francia, y quizás cuando aún era esposa de Carlos VIII, ordenó la confección de una serie de tapices dedicada a la caza del unicornio. Los tapices fueron elaborados entre 1495 y 1505 en los talleres flamencos de Bruselas o de Lieja, y supusieron la entrada de la moda de este tipo de tapices en los que dentro de un complejo marco floral se desarrollaban las escenas.
Con esa moda asentada en la corte francesa es cuando Antoine II Léviste, destacado funcionario de Luis XII, encargó una serie de 6 tapices de este estilo, conocidos como la serie de la Dama del Unicornio, y que debieron elaborarse en torno a 1500. De partida, cada tapiz representaba, a través de las acciones de la Dama del Unicornio, cada uno de los 5 sentidos: el tacto, el gusto, el olfato, el oído y la vista, siendo el 6º tapiz el del corazón, como la forma más excelsa de sentir. Pero tras relacionar esa lista de los sentidos con algunos poemas de la época, lo que se considera hoy es que cada sentido apelaba a una virtud. Así, el tacto estaría en relación con la riqueza, o el gusto con la franqueza. Sería una visión muy aristotélica de la realidad, pues la virtud se lograría a través de los sentidos materiales. Nada que ver con la corriente neoplatónica que pocos años antes de elaborar estos tapices se había puesto de moda en la corte de Lorenzo el Magnífico en Florencia. La Dama del Unicornio sería entonces el símbolo de ese camino desde el mundo material al mundo virtuoso, y podemos preguntarnos si esa es la razón por la que, en apariencia, esta muchacha pareciera que está representada de forma más idealizada que todas las otras mujeres que hemos venido viendo en las obras de arte previas, con una figura más estilizada. Pero no hemos más que agudizar la vista, y nunca mejor dicho, pues es en el tapiz dedicado a este sentido, la vista, donde mejor podemos valorar cómo la protagonista femenina de estos tapices, pese a todo, seguía esos estándares de veracidad que hemos venido viendo, con un torso mínimo y un vientre que sobresale. Es decir, una figura muy cercana a la de una mujer de verdad. En definitiva, la representación de las mujeres y de cualquier figura en general en la Edad Media huyó de artificios naturalistas, perspectiva, proporciones, pero eso no les impidió a los artistas medievales tratar de ser veraces en sus pinturas, porque no importaba el cómo se hacía, puesto que ese cómo podía provocar que se falsease lo que había, sino el qué. Y lo que pretendieron fue mostrar a gente normal, en este caso a mujeres de mediana edad con algo de barriguita, como le puede ocurrir a muchas mujeres de mediana edad. Porque la verdadera belleza no estaba en un ideal, sino en la realidad tal como era. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.